Buenas noches y bienvenidos a este webinar organizado por John Ship Ecuador, John Ship Panamá y John Ship República Dominicana. Quiero, antes de empezar, agradecer a cada uno de nuestros expositores, a quienes ya voy a presentar, por su tiempo y por los conocimientos que nos van a aportar esta noche. Vamos a abordar este caso tan trascendental del Ever Given y la declaratoria de avería gruesa. Vamos a discutir los hechos pues, que están sucediendo en este momento, la situación en la que se encuentra el Ever Given y sus tripulantes, además de conocer un poco más de la avería gruesa, discutir criterios jurídicos, discutir criterios técnicos también. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y le doy la palabra a Edwin para que nos aporte con su exposición. Ok, quiero hacer una pequeña introducción. Si bien vamos a tratar el tema como tal de la nave, nosotros hicimos un ejercicio académico en la universidad, en una de las clases, donde nos enfocamos en tratar de direccionar todos los contratos que habíamos aprendido, que habíamos visto en las clases, como fueron los contratos de fletamento, los diferentes contratos especiales, para mirar cuáles eran los diferentes tipos de responsabilidades. Fue un ejercicio muy bonito, digámoslo así, porque de verdad mis alumnos salieron avante con algunas teorías que ni yo tenía pensado, y creamos una lista, creamos una pequeña lista de quiénes son los que posiblemente tuvieron algo que ver o la importancia de su actuación dentro de este accidente ya conocido. Y sacamos dentro de ellos inicialmente a lo que era el timonel, el capitán, el jefe de máquina, la tripulación como tal, que obviamente hace parte de esta situación. Hablábamos del piloto práctico que asistió a la operación. Hablábamos de la nave en sí como objeto de la operación. Hablamos del canal en cuanto a su reglamentación, en cuanto a su utilización por parte de las naves. Hablamos de los servicios auxiliares que se brindaron en su momento, llámense los remolcadores. Y al final tocamos parte de los seguros. Entonces, dentro de este ejercicio quisimos ver cuál era la incidencia de cada uno de estos que estaban en los listados. Y nos dimos cuenta que obviamente hay una parte laboral marítima que tiene que ver con la tripulación. Hay una parte de servicios de asistencia, que son los que dio el piloto. Hay una parte del transporte como tal, que es el equipo. Y hay una parte que se dedicaba a los servicios auxiliares, que fueron los remolcadores, que dieron la asistencia. Y cuando hablamos de seguro, estamos hablando de coberturas para posibles siniestros. Entonces ya desde esa óptica empezamos a mirar diferentes puntos o diferentes actores dentro de esta situación. Y para nosotros los abogados, ustedes saben bien que empezamos a individualizar todos los que estamos dentro de un problema en sí para buscar esas soluciones. Entonces, empezamos a ver qué viene a futuro. A futuro van a venir unos cambios. Yo no voy a entrar directamente a hablar sobre la avería gruesa o no, pero sí voy a tratar de estar en la discusión. Pero, ¿qué es lo primero que yo identifico de este tipo de situaciones? Las oportunidades o los cambios que van a venir a futuro. Entonces yo decía, a nivel laboral, para lo que son la tripulación, los capitanes, va a venir, y estoy más que seguro que van a venir capacitaciones, entrenamientos, cursos especializados con el fin de realizar maniobras de emergencia, familiarización con el canal, operaciones especiales. Van a trabajar seguridad de una forma diferente a la que no la habían trabajado antes. Y esto va a generar de pronto un requisito previo, ya si tú quieres entrar al canal o si tú quieres laborar en una nave que está en esa área, vas a tener que tener esos cursos. No está ahorita institucionalizado, pero es lo más seguro que va a pasar. Y si eso pasa en el canal del Suez,
también va a pasar en el Canal de Panamá. Entonces, en algún momento vamos a tener profesionales del mar que van a tener que tener mucho más conocimiento sobre cómo funciona el canal, con el fin de que en el momento de que haya un tipo de problema X o Y, nosotros como gente de mar tengamos la capacidad no solamente de navegar, sino de conocer cómo funciona el canal, de conocer sus profundidades, de conocer si hay o no vientos dentro y todo lo demás. Entonces, yo dije, los cambios que vienen, por lo menos a la parte laboral, estoy casi que convencido que van a empezar a existir este tipo de capacitaciones. Ahora, en los servicios que se le dan al capitán o a los capitanes de las naves, también estoy más que seguro que en algún momento va a haber un curso, una capacitación, un entrenamiento para que los capitanes puedan manejar este tipo de situaciones. En cuanto a las naves, obviamente, me imagino que el canal ahora va a sacar algunos requisitos o van a ser mucho más rigurosos al momento que los boarding lleguen a hacer la inspección, van a verificar, van a hablar con los capitanes, van a hacer las pruebas más a fondo, van a tratar de que evitar de que se pueda en algún momento deslindar una responsabilidad diciendo de que no fue el canal, sino que fue el piloto o que sí fue la nave. Entonces van a venir muchos cambios y muchos requisitos para esos cruces por el canal. Incluso pueden haber sobreprecios, porque pueden haber tarifas que puedan cambiar por este tipo de situaciones que se dan. Obviamente, cada tarifa tiene una razón de ser, pero ya con la experiencia de este tipo de accidentes, el canal va a tomar algunas medidas, si no es que ya las ha tomado. En cuanto a los servicios de remolcadores, también me imagino que van a haber nuevas medidas, van a haber nuevos ejercicios de zafarrancho, van a haber nuevas órdenes de operación, van a tratar de ensayar qué puede pasar a futuro, porque este es el primer caso, pero pueden haber muchos más. Y ya aterrizando al final, cuando hablamos de los seguros, es cuando vemos cuáles son los cambios que posiblemente van a venir. Y esos cambios están dados en una oportunidad o están dados en una retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Las coberturas de las naves que van a transitar por el canal van a depender en algún momento del tipo de nave y posiblemente vamos a ver cláusulas o vamos a ver excepciones donde diga se excluye la navegación por el canal del Suez o en el caso de que se incluya la navegación por el canal del Suez, van a tener una prima especial. Vamos a empezar a ver lo que son los límites de las coberturas y los límites de responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo accidente, y todos los conocemos desde el Titanic hasta nuestra época, todos los accidentes nos han llevado a ciertos cambios fundamentales. Y esos cambios fundamentales han creado los convenios marítimos internacionales. Esos cambios fundamentales han creado abogados como nosotros para poder interpretar las normas. Entonces, a futuro, lo que estoy viendo adicional a la problemática de entrar y conocer si es avería gruesa o no, estoy viendo una cantidad de cambios que se van a dar. Estoy viendo la necesidad de que esos cambios se den y que esos cambios van a tener un efecto espejo en otros canales, posiblemente, o en otros seguros, como los que se manejan, por ejemplo, en el canal de Panamá. No sin decir, no quiero dar a entender que en estos momentos el canal de Panamá esté tomando esas medidas, pero estos barcos son muy grandes. Estas naves, su operación es un poco más difícil. La parte técnica dice que el bajo calado hizo que la nave tocara a fondo, que no respondió igual el timón, que cuando hay lama hay succión, pero eso es una parte técnica, eso te lo dice un capitán de una nave. Pero la parte legal de qué va a pasar ahora, entonces de ahora en adelante vamos a ver ciertas pólizas, ciertos seguros, que cuando tomemos nuestras cargas, nuestros contenedores, posiblemente a futuro vamos a empezar a ver algún incremento en los seguros derivado de este tipo de situaciones. En general, lo que quería en esta pequeña introducción era demostrar que estos acontecimientos nos nutren para retroalimentarnos, para cambiar,
para mejorar, pero en ese sentido de mejorar, en ese sentido de cambiar, vamos a tener que implementar algunas restricciones, vamos a tener que implementar algunos costos y desgraciadamente todos esos costos, como ustedes lo saben, al final se van a ver reflejados en la factura del usuario. Hasta aquí quiero iniciar mi presentación con el fin de darle espacio a los demás y poder tratar de estar en las preguntas. ¿Las preguntas son de inmediato o son al final? Gracias, Edwin. Al final, después de la Ok. intervención. Sí, Voy a quedarme por aquí y voy a estar pendiente. Ok. Gracias, Edwin. ¿Cómo Gracias no? por interesante los puntos que acabas de mencionar y de poderlas debatir luego de las exposiciones de cada uno de ustedes. Carla, es el turno de Carla quien nos va ahora sí a entrar un poco al tema del estudio de la avería gruesa. Muchísimas gracias, Diana. En primer lugar, dar las gracias en nombre de Yonship República Dominicana. Sabemos que es un horario un poco complicado, así que agradecemos aquí a todos los participantes. Y en mi caso, como bien indicas, Diana, yo voy a entrar ya un poco en lo que es en materia sobre la avería gruesa. Voy a compartirles una presentación. Ever given avería gruesa o no. Sabemos que estamos en una etapa un poco prematura para sacar conclusiones y hacer conjeturas sobre lo que originó el caso, sobre las investigaciones que aún están en curso y demás. Sin embargo, yo voy a basar esta presentación precisamente en establecer esas definiciones y esos elementos que nos permitirán a largo plazo indicarnos, saber si realmente hubo justificadamente una declaratoria de avería gruesa o no. Y sobre todo tomando en consideración que el público no es exclusivamente abogado. O sea que estas definiciones nos van a servir a modo de esclarecer un poquito más la situación y del por qué se ha hecho esa declaratoria de avería gruesa. Yo había dividido mi presentación en primer lugar esas definiciones de avería gruesa y luego extrapolarla al incidente del Ever Given de manera precisa, pero para dar paso a la intervención del doctor Leonidas, creo que voy a hablar conceptualmente y ya entonces la extrapolación de ese derecho en los hechos ocurridos, entonces le daré paso al licenciado. Ok, en primer lugar, como siempre, a la hora de analizar conceptos, es bueno saber las definiciones. A mí me encanta una definición de la profesora Yvonne Batts de la Universidad de Southampton en Inglaterra. Ella dice que la avería gruesa no es más que el compartir, el sharing, esas consecuencias financieras que se derivan precisamente de un incidente no previsto y en el cual intervienen las diferentes partes de esa aventura marítima que desean que se concluya esa aventura marítima. De igual forma, una regla muy conocida para nosotros los abogados son las reglas de Georgian Bears, que abren un marco conceptual bastante amplio de lo que es la avería gruesa, del cual también se derivan las condiciones para que esa avería gruesa pueda ser justificada. Voy a permitirme leer porque de ahí sale y se deriva todo lo que es la avería gruesa como la conocemos hoy en día. Es un acto de avería gruesa, sí, solo sí, es decir, solamente cuando se ha efectuado o contraído intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objetivo de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. Suena largo, suena complicado y por eso vamos a desmembrar eso en condiciones particulares de cuándo se debe dar y cuáles son esos ejemplos de esas condiciones que se tienen que generar para que se configure la avería gruesa. Así ya grosso modo, o sea, de manera muy puntual, la avería gruesa es una figura bastante antigua, no es una figura creada por los cuerpos normativos actuales, sino que data de los tiempos de Grecia, luego posteriormente con la Lex Rodia Romana, que se basaba principalmente en el principio del echazón. ¿Qué es el echazón? Bueno, términos llanos y prácticos. Echazón es el hecho de echar la carga al mar para poder hacer la maniobra correspondiente y que un barco que haya encallado, que se haya varado, pueda ser reflotado. Es algo tan sencillo como eso. Bueno, la Lex Rodia es de 475 a.C.
Hago esa salvedad porque la verdad que el concepto, ahora mismo es un concepto bastante controversial, sin embargo, desde la existencia del derecho marítimo mismo, ha existido lo que es la figura de la avería gruesa. Eso es de Derecho Marítimo 101 en la universidad. Entonces, luego, posteriormente, a medida que se han generado, suscitado situaciones específicas que no necesariamente es esa hechazón, que como expliqué previamente, pues se han creado una serie de reglas, como lo son las reglas de York-Amberes, a los fines de regular lo que es la avería gruesa. Vale resaltar que esa regulación no es imperativa ni funciona a modo de convenio internacional, sino que son normas constitucionales en donde las partes marítimas involucradas pueden, dentro de sus contratos, incluir esas reglas a modo de que se regule cuáles son las condiciones y cuáles son específicamente esas reglas que se llevarían a cabo en caso de un suceso considerado como avería gruesa. Las reglas de York-Amberes han sufrido diferentes modificaciones, datan del 1890, se generaron a partir de una serie de conferencias, se llaman las conferencias de Glasgow, en donde finalmente se establecieron unas reglas comunes que van de la A a la G, reglas generales, y de la 1 al 23, reglas muy específicas de cuándo se debe llevar, cuándo hay realmente una avería gruesa, de manera específica. Vale resaltar que en la actualidad sucede, y sobre todo en los casos de encallamiento, varadura, que son casos de los más comunes, que el seguro de casco y maquinaria tiene dentro de sus condiciones de póliza el asumir esos siniestros, y por tanto no hay tal necesidad de hacer alusión a una regla específica sobre la avería gruesa porque no se declara esa avería gruesa. Bueno, definitivamente sabemos que incluso partiendo de la definición de lo que es una avería gruesa, pues hay una vinculación de todos los actores que participan en esa aventura marítima, buque, flete, carga, y por supuesto los seguros que van a responder por esos actores. Y quise hacer alusión a ese tema para entonces ir de manera puntual en ejemplos y que ustedes puedan entender cuándo hay una avería gruesa, en qué situaciones esa declaratoria de avería gruesa se considera justificada, sea conforme a las reglas de York-Amberes o sea conforme a la legislación país que aplique en ese caso determinado, dependiendo de los contratos que hayan regido la relación de comercio de transporte internacional y demás. Por ejemplo, tenemos en el caso de los barcos tanqueros, en donde muchas veces se requiere hacer una inserción de aire, por ejemplo, eso provoca un leakage, una fuga de la carga que la perjudica, pero se entiende que es por un bien común y por tanto y se hace de manera intencionada. Luego voy a hablar eso del tema de la intención y su importancia. Y por ende se considera que es una avería gruesa, porque al final ese suceso extraordinario el cual ha ocurrido es para poder asegurar el barco y terminar esa aventura marítima. De igual modo ocurre, como es el caso del Ever Given, que existen, bueno, el caso del Ever Given no, en general, existen daños en el casco, en el motor, y esos daños tienen que ser asumidos, o sea, se tienen que reparar, tiene que existir, sea remolcador, todo lo que es una operación de salvamento o las distintas herramientas que se utilicen para poder reflotar el barco, y eso implica, obviamente, una avería gruesa. Vale resaltar aquí que hay una distinción en la cual existe mucha confusión, que los daños ocurridos como consecuencia del suceso que genera la avería gruesa no son considerados como, no deben ser retribuidos por todas las partes, al igual que como opera en la avería gruesa. Es decir, por ejemplo, hubo una varadura de una embarcación y esa varadura provocó daños estructurales en el barco. Esos daños que se produjeron producto de esa varadura no son la avería gruesa. La avería gruesa sería en el caso de que para poder revolcar, para poder hacer la labor de reflote, se haga un daño a esa estructura y por eso entonces ya ahí debemos todos contribuir para poder salvar la situación, por así decirlo. Es decir, hay una distinción ahí. También se da en el caso de los incendios, daño causado por el agua de los extintores, como es el caso muy famoso que pasó en el 2018 de Maersk.
También el caso de piratería, se da mucho en Nigeria, Somalia, de los famosos remedies, en donde hay que hacer un pago para salvar a la tripulación del barco que ha sido secuestrado, y eso constituye una avería gruesa. Y hay un ejemplo que también expresó mucha confusión y que no es una avería gruesa, y que por tanto no debe haber una contribución de todas las partes involucradas, que es en el caso, por ejemplo, de cuando existe la necesidad de que la carga sea transportada para llegar a su puerto destino por otra embarcación. En ese caso, eso no es considerado avería gruesa y no debe haber una contribución común para ese particular. Igual, quiero hacer mención de algo muy importante y también existe mucha confusión al respecto, y es el tema de que no importa de manera específica la razón que haya generado esa avería gruesa para que pueda realizarse su declaratoria, para que ese acto se pueda generar. Es decir, si ese barco, si se genera una situación en la cual debe necesariamente tomarse la decisión de declarar esa avería gruesa, y es la única forma de salvar ese barco, no importa que haya sido por una situación o una negligencia atribuible a una parte en específico, ya que la finalidad de la avería gruesa es precisamente terminar esa travesía, esa aventura marítima. Sin embargo, eso que acabo de decir, que está establecido en una de las reglas del convenio de York y Amberes, esa regla tiene excepciones que pudieran verse en casos muy particulares de la jurisprudencia y del derecho anglosajón, y es, por ejemplo, un caso muy famoso, la verdad que no recuerdo el nombre, en donde se entendía que a pesar de que ese contrato se regía por la regla de York y Amberes, donde se establecía de manera precisa que no importaba esa causa, pues el juez entendió que hubo una negligencia por parte del armador. Bueno, aquí lo puse el caso de Goldman, que era una empresa, de joyería. Y el tribunal entendió que al no darse las condiciones de navegabilidad, que no se hizo el respectivo due diligence para poder llevarse a cabo pues, el acto de la aventura marítima, pues entonces se dio un no al lugar a esa declaratoria de avería gruesa. Por lo tanto, el armador tuvo que hacerse responsable de esos gastos y de sacrificios en esa travesía. Ok, creo que ya me quedan solamente 2 minutos. Entonces voy a decir puntualmente las condiciones para darle paso entonces al doctor. Esto es importantísimo y creo que a la hora de evaluar el caso Ever Given es la recomendación que voy a dar y a lo cual voy a invitar a todos los participantes. Para el tema, para que pueda configurarse y para que pueda existir en esencia una avería gruesa, deben de llevarse a cabo de manera simultánea las condiciones siguientes. Debe ser un sacrificio o un gasto extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Bueno, pues que si es un sacrificio, si es un gasto, si es un proceso que se hace comúnmente como parte de la navegación de esa embarcación, pues no constituye una avería gruesa. Esto, por ejemplo, hay un caso muy famoso también de un velero, el cual declaró la avería gruesa porque la vela había presentado un tema estructural, se había descompuesto y el barco debió de llegar al puerto de su destino solamente haciendo uso del motor. En ese caso no fue extraordinario porque hay un proceso en donde se establece que ese barco real y efectivamente debe de llegar a su puerto haciendo uso del motor. Entonces no hay una avería gruesa porque no fue nada extraordinario, simplemente se cumplió con la norma general. También debe ser voluntario e intencional. ¿Qué quiere decir voluntario? Bueno, voluntario porque debe haber un acto de voluntad y que no deriva de una consecuencia. El capitán, que es comúnmente, según la legislación de la mayoría de países, quien se encarga de hacer esa declaratoria, debe hacerlo de manera expresa, indicando su voluntad, y debe ser de manera intencional, de manera que no puede ser como consecuencia de un acto, sino de que precisamente se quiere tomar esa decisión para el bienestar de todas las partes involucradas en la aventura marítima. No como consecuencia, sino como preámbulo, por así decirlo. Debe de haber un peligro común y ese peligro debe ser real, es decir, si el capitán, la tripulación
entendió que hay una avería gruesa, que debió declararse la avería gruesa, declara la avería gruesa porque hay un incendio, pero sucede que no hay un tal incendio, sino que o el humo salió de alguna otra situación excepcional, pero que no una situación de peligro, pues ahí tampoco hay avería gruesa porque no hubo tal incendio, o sea, no hubo un peligro. Y debe de existir un interés común, es decir, que todas las partes involucradas, buque, carga, flete, tengan un interés en terminar esa aventura marítima. De igual forma, existe una cláusula que fue integrada, me parece, en las reglas de York and Bess en 1994, que es una cláusula paramount, o sea, que recoge básicamente todo lo que debe cumplirse para que sea esa avería gruesa, y es la cláusula general de la razonabilidad, es decir, que ese acto debe ser razonable. Si es un acto que no se entiende como razonable, es decir, que no tiene una consecuencia directa de lo que se pretende lograr con esa declaratoria, pues entonces no puede tampoco constituirse una avería gruesa. Me parece que ya mi tiempo se terminó. Bueno, avería gruesa versus avería particular. Si quieren le dejo esa parte al doctor aquí para que podamos cumplir con los plazos establecidos. Adelante, adelante, por favor, Carla, adelante. Ok. Entonces, bueno, avería gruesa versus avería particular. Existen casos en donde ese acto no satisface el beneficio común de todas las partes y por ende eso no se trata de una avería gruesa, más bien se trata de una avería particular. Importantísimo también saber esto porque hay muchísimos actos de avería particular que no conciernen a todas las partes involucradas en la aventura marítima. Una preguntita, ¿cómo podríamos decir que eso beneficia a todos? O sea, el común, cuando nos referimos al común de todos los interesados, ¿de quién nomás hablamos? ¿Quiénes incluyen? Estamos hablando de todos los actores involucrados, incluyendo los involucrados en la carga y los propietarios de la carga y flete. Y es común porque se supone que comercialmente, financieramente, todos los interesados desean que se complete esa aventura marítima. O sea, se pretende que esa carga llegue a su puerto destino y se le entregue a los consignatarios correspondientes. Entonces ahí entra el elemento común. Las preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat o también se dará oportunidad a los invitados para que la hagan para que puedan participar, pero después de todas las intervenciones de nuestros exponentes. Ok, aquí ya iba a entrar el proceso, que realmente es un proceso, debe de guardar algunos pasos. Eso también va a depender de la legislación. No conozco realmente la legislación en el caso de este incidente en particular, pero sí hay unos pasos que se toman como modelo casi siempre. Lo que sí, me imagino todo el mundo ha tenido conocimiento de que, por ejemplo, aquellos dueños de carga que no hayan asegurado debidamente su carga, pues entonces van a tener un inconveniente al momento de su retiro, si no tienen una garantía de que realmente están aseguradas y todo esto como consecuencia precisamente del proceso de avería gruesa. Aquí también aquí teníamos para empezar a hablar del incidente. Ya sí le voy a dar la palabra al doctor para respetar los tiempos. Y cualquier pregunta, ya al final estaremos respondiendo inquietudes. Muchísimas gracias y le doy paso al doctor Leonidas. Gracias, Carla, gracias. Estábamos muy interesados escuchando, principalmente. Lo que sí quisiera un poco mencionar ahora es que muchas personas piensan que el tema de la avería gruesa es reciente, que es una institución del derecho marítimo nueva, porque no lo han escuchado. Inclusive me ha pasado casos que capitanes internacionales no conocen lo que realmente es la avería gruesa. Se le menciona, entonces no tienen el conocimiento específico sobre eso porque no lo han tenido, ¿verdad? No ha habido una realidad. Ahora con este caso del Ever Given, obviamente creo que mucho se incrementa la cultura internacional y con el tema también de que ahora por el efecto de la pandemia todos estamos un poco beneficiados con el aprendizaje online y todos estamos
tratando de conectarnos para saber un poco más al respecto. Sin embargo, como bien ha dicho Carla, esta es una institución del derecho marítimo antigua, totalmente antigua. Ya lo vemos en la ley Rodia, lo encontramos después en el Código Justiniano, y todos los países le introdujeron como un principio universal del derecho marítimo. Inclusive, como para a veces generar interés en los alumnos, se les menciona que, inclusive, que la Biblia trata sobre el principio de la echazón. Y voy a permitirme leer esa parte de la Biblia cuando Jonás se embarca en uno de esos buques. Estamos hablando, perdón, sí, de la parte número 4 de Jonás. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. Aquí ya vemos el principio del echazón relatado en la Biblia. Esto nos demuestra, pues, que ya este principio del echazón, con el que comenzó la doctrina de la compartición de los daños, ¿verdad? Es lo que significaba en esa época la avería gruesa, o en inglés General Average. Entonces, este principio ha estado en la costumbre de los países. Sin embargo, para unificar criterios, y eso voy a un poco a complementar la intervención anterior, para unificar criterios, el Comité Marítimo Internacional generó una serie de reglas, y esas reglas ahora, actualmente, están consagradas en esas famosas reglas de York y Amberes. Y ya en estas reglas, en la parte A, se define lo que es la avería gruesa, con todas esas características ya mencionadas. Y voy a permitirme reproducir para exactamente poder entender lo que significa una avería gruesa, o para hacer énfasis sobre eso. Existe la regla A. Existe un acto de avería gruesa cuando se ha efectuado o contraído en forma intencional y razonable algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro a los bienes en la expedición marítima. Y ahí se habla de la expedición marítima, hemos conversado un poco sobre la aventura común marítima. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un viaje, hay una aventura. Podemos recordar que en tiempos antiguos el zarpar era a veces incierto. Ocurrían muchos accidentes y por eso también la oportunidad de crear los seguros marítimos. A veces no se sabía si llegaba el barco, si habían naufragios. Entonces, desde esa época se sabía que esta era una aventura. ¿Quiénes participan en esta aventura marítima común? Para que la aventura marítima sea común, tienen que haber dos partes al menos. La embarcación, el barco, el armador, el propietario del buque y la carga. Y los intereses de la carga en este caso. Entonces, zarpa al mar el buque con la carga. Ocurren incidentes y cuando para evitar justamente el daño, para evitar un mayor daño, el capitán decide ejecutar acciones extraordinarias con el objeto de preservar esa propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Tanto el buque como la carga. Al hacer eso, se le reconoce entonces al armador o al capitán el derecho de declarar lo que se conoce como avería gruesa para ejecutar, para lograr que todos los que participan en la aventura marítima puedan contribuir a la pérdida que ha ocurrido, a esa pérdida intencional. Acordémonos,
Si, por ejemplo, el buque sufre un problema de máquinas, el capitán, frente a eso, para evitar un daño peor, decide vararse. Ese es un acto que tiene por objeto el hecho de buscar vararse, es un acto que puede tener por objeto el salvar la propiedad, tanto el buque como la carga. En consecuencia, es probable que en esa situación ya tengan que llamar a una empresa de salvamento o a una empresa de remolcadores para, en el caso de remolcadores, para lograr el reflotamiento del buque. Ese es un caso específico, pero también puede haber otro caso específico en el cual el buque se vara por sí solo, pero para desvararlo hay que ejercer algunos gastos. Para desvararlo hay que contratar también, en algunos casos puede ser a una empresa de salvamento o puede ser a una empresa, solamente asistencia a empresas de remolcadores. Y todos esos gastos son, al momento de declararse una avería gruesa, son reconocidos. Pero bien, haciendo énfasis a lo que entra en avería gruesa y a lo que no entra en avería gruesa, es importante destacar que tiene que tener el primer requisito o el requisito fundamental de la intencionalidad. Si yo me varé en forma accidental, los daños que se ocasionaron a raíz de ese varamiento no están contemplados en el reclamo de avería gruesa. Si yo me varé en forma intencional y para eso le hice daño al casco, o le hice daño a la máquina, al sistema de gobierno, en consecuencia, esos costos podrían estar incluidos debido a que se ha cumplido la parte intencional. Eso es importante mencionarlo, porque en el caso del Ever Given, tenemos un varamiento que ha ocurrido, ¿verdad? Y a raíz del varamiento se ha ejecutado un proceso de salvamento, se ha contratado a una empresa de salvamento, se han ocupado grandes cantidades de recursos y seguramente hay una factura muy alta por estos servicios. Entonces, el armador intenta que los intereses de la carga también participen en la contribución de estos gastos. Esa es la parte interesante. Como para un poco volver al tema del sacrificio extraordinario o el gasto, hay dos cosas que la avería gruesa reconoce que deben compartirse. El sacrificio extraordinario es justamente, por ejemplo, el efecto de, al momento de tratar de reflotarlo al buque, le genero daño a las máquinas, por ejemplo, ¿no es verdad? Esa es una acción por tratar justamente de salvarlo, se generan daños, esos sí serían recuperables en avería gruesa, o los gastos, si debo contratar a una empresa de salvamento, esos costos que genera el salvamento también son recuperables y son parte de la contribución de avería gruesa. Como bien se decía, si ocurre un incendio y se quema uno de los contenedores, eso tal vez no sería parte de la avería gruesa, pero si al momento de combatir el incendio el agua hace daño a los contenedores y a la carga que está allí, entonces eso sí fue una acción para salvar a la mercancía y en consecuencia entra a la contribución de la avería gruesa. Eso es importante un poco mencionar. Tiene que ser intencional, no puede haber ocurrido así porque sí. No es porque incidentalmente, sino una acción intencional, deliberada, obviamente razonable. Ahora, la pregunta de este conversatorio es que si el caso del Ever Given es o no avería gruesa. Y es muy interesante lo que el título llama mucho la atención. Y claro, hemos tratado primero de explicar lo que es avería gruesa, lo que cubre, lo que se puede reclamar en la contribución de la avería gruesa para que todos participen
en esa pérdida no solamente el buque, sino también participe la carga, dado que esta es una aventura común marítima. Pero, ¿de qué manera podría el interés de la carga escapar de la contribución en la avería gruesa? Y eso también es un tema interesante. Bueno, una de las maneras por las cuales las Cortes han reconocido escape de esa obligación de contribuir en las pérdidas en la avería gruesa es lo que en inglés se llama actionable fault, la culpa accionable. Es un término novedoso para nosotros en el derecho romano, en el derecho civil que usamos. Y el último caso que conocemos en el cual en el año 2020 se resolvió que existía la culpa, el actionable fault, es en este famoso caso CMA-CGM Libra. En esta sentencia que todavía que tuvo permiso para ser apelada a la Corte Suprema en Inglaterra, pero que generó un revuelo a nivel mundial y que esperamos pronto, en el transcurso de este año, sea resuelta, ya en Corte Suprema, como dije, reconoció que no había obligación de unos demandados, de unas empresas demandadas, intereses de la carga, de contribuir a la avería gruesa. Ese caso CMA-CGM Libra. El 92% de los intereses de la carga aceptaron pagar la contribución de la avería gruesa. Y solamente el 8% de ellos se opusieron a hacerlo. Y pues fueron demandados y en sentencia se resolvió que el armador no había cumplido la debida diligencia para hacer su buque navegable. Y caso interesante, pues es un caso que merece ser tratado tal vez en otro conversatorio, pero como estamos en el tema de avería gruesa, lo vinculamos a la avería gruesa. Y pues, y decía la Corte inglesa que el buque no estaba en condiciones adecuadas en navegabilidad y que el armador no había hecho la debida diligencia para asegurarse que estaba navegable, debido también a un test mediante el cual se establece que la razonabilidad bajo la cual un armador pudiera o no enviar a un buque a navegar. En este caso, se estableció que el armador, en consecuencia, el transportista, estaba en violación a las disposiciones de las reglas de la IGBISBI sobre esa obligación, repito, de debida diligencia para asegurar de que el buque estaba navegable, y en consecuencia de ello se aplicaba, ya entraba en efecto la regla D de York y Amberes, mediante la cual se reconoce la posibilidad de oponerse a la avería gruesa a las personas que crean así ejecutarlo. Entonces, creo que es la última, o por lo menos la última muy, muy conocida resolución en la cual se ha establecido que no hay obligación de pagarla. Entonces, por lo menos para este 8% de los intereses de la carga, no había avería gruesa, ¿verdad? Ahora, hay un caso también del 2017, que es el caso del buque tanquero Cape Bonny. Aquí hubo un daño de la máquina del buque. Y pues, y aquí tiene que ver muchísimo el tema técnico. Muchísimo. Los abogados tenemos que ir de la mano con los técnicos. Después de hacer las verificaciones técnicas, se descubrió que en el interior de la máquina habían unas partículas de metal.
y los jueces resolvieron que el armador no ejecutó la debida diligencia para asegurar que el buque estaba en condiciones adecuadas de navegabilidad, similar al criterio en este sentido del caso CMA-CGM Libra. Entonces, ese es un tema que vale la pena ver, porque sí hay escape, sí hay excepciones disponibles en este sentido a lo que es la avería gruesa. Miren, y quisiera dar lectura al test, porque esto es parte del derecho inglés, ¿verdad? Lo que significa la debida diligencia. Cuando un armador prudente habría requerido que el defecto en cuestión se haya resuelto antes de que se envíe el buque a navegar, y si de hacerlo no sería innavegable. Eso es parte de, como digo, el derecho inglés, los famosos test para determinar si un armador ha cumplido o no su obligación de la debida diligencia. Y como bien se mencionaba, también en el tema, por ejemplo, algo curioso, también en el tema tenemos un caso del tema Longchamp en el 2017, se resolvió por parte de la Corte inglesa que los costos de los piratas, costos de pago a los piratas, estaban incluidos en la contribución de la avería gruesa. Vamos al Ever Given. Me tomo un par de minutos con el permiso de la señorita moderadora. En el Ever Given se dice, y hay un debate, de que antes del varamiento, el buque tuvo una pérdida de poder. Eso sale en los medios, no tenemos información fidedigna, pero al menos el gobierno egipcio ha mencionado eso. Si ese buque tuvo pérdida de poder, entonces seguramente las investigaciones van dirigidas hacia por qué el buque tuvo esa pérdida de poder, el blackout. Si es que pueden determinar que esa pérdida de poder se debió a una falta de debida diligencia, podría entonces haber la excepción por parte de quienes quieran ejecutarla para oponerse a la contribución. Los armadores han alegado, algo así como caso fortuito, ¿verdad? Han alegado que los vientos han generado ese problema del varamiento. En todo caso, eso está todavía por verse, es un caso muy interesante, algunos años pasarán y deberemos estar atentos a los resultados. Muchas gracias. Gracias, Leonidas. Este es un caso muy interesante y pues esperamos haber podido absorber muchas dudas y seguir continuando haciendo esto. Entonces quiero darle quiero agradecer de verdad a cada uno de los expositores por su tiempo y por su valiosísimo aporte a esta organización de jóvenes marítimos.